Hola, 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 ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, escuchando la reflexión de la semana sobre fluir. ¿Qué tanto fluyes en tu día a día? Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Isabel García y me encanta estar aquí trayéndote reflexiones para tomar conciencia, tomar acción y generar una transformación en tu realidad. Pero quiero que de inicio tomemos un par de respiraciones para anclarnos en el momento presente, bajar la prisa y estar aquí y ahora. Así que acompáñame si puedes cerrando ojos, inhala, exhala, suelta, estás aquí y ahora, inhala, exhala, suelta. ¿Qué es fluir? Para ti, ¿qué es fluir? Suena como dejarse llevar sin esfuerzo alguno por la vida, ¿cierto? Es una trampa. Pensar que el concepto de fluir es ese es una trampa, porque la palabra esfuerzo no va en ese concepto tan limitado de fluir. No cabe, ¿te das cuenta? Entonces, para demostrarte de forma gráfica que te puedas imaginar a qué me refiero con fluir en tu realidad, te voy a contar una historia, la historia de la hoja y del salmón. Hace como 20 años, yo vivía en Canadá, ahorita vivo en México, y cuando estaba allá, fui de paseo a un parque que se llamaba el Golden Park, que era un bosque dorado. Cuando llegué, entendí por qué se llamaba así. Era enorme, enorme, y era un bosque de árboles de maple. En otoño, que es cuando yo lo visité, los árboles de maple sueltan las hojas en color amarillo. La hoja va cambiando de color y al soltarse es amarilla. Como está lleno de hojas de árboles de maple, pues imagínate el piso, está lleno, tapizado de hojas amarillas, como, como el camino amarillo del mago de Oz, así, todo amarillo. Entonces era un bosque dorado. Y en medio de ese gran bosque, muy frío, por cierto, en medio de ese gran bosque había un río. Bueno, hay un río gigantesco, con un caudal muy fuerte hacia abajo. Pero la peculiaridad de ese río es que es el camino del salmón para llegar al mar. Y el salmón va hacia arriba, o sea, nada contracorriente. Imagínate estar ahí y observar miles, miles, miles de salmones con un ímpetu, una fuerza, una determinación para ir río arriba. Pero imagínatelos como la realidad es. Tantos que se enciman, se apachurran, se golpean entre ellos, se aplastan, se mueren en el proceso, se matan unos a otros en el proceso de esa aglomeración y la dificultad de que el río está lleno de piedras, piedras algunas muy puntiagudas y filosas. Entonces, al ir subiendo, se van rasgando la piel, se van lastimando, se parten, a veces pues se parten por mitad y queda ahí. Hay mucho salmón muerto de entre todos los miles que van subiendo. Contracorriente, con el sobreesfuerzo que implica ir contracorriente y un contraste absoluto. Ver que en ese mismo río, con ese gran caudal hacia abajo, entre los salmones, van flotando las hojitas de los maples que caen al agua. Caen, se dejan sostener por el agua y van río abajo. Cero esfuerzo, siendo sostenidas por el caudal del río, disfrutando el paisaje, ¿sabes? Así como, ay, qué bonito cielo, mira un salmón, oh cielo, es un salmón muerto. Y así van, ¿no? Las hojitas hacia abajo, los salmones hacia arriba. Mismo contexto, mismo río, misma situación de realidad en el momento presente, converge ahí. El sobreesfuerzo del salmón, el cero esfuerzo de la hoja. ¿Dónde te posicionas tú? ¿En el sobreesfuerzo o en el cero esfuerzo? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La meta, la meta final. El salmón tiene una meta para ese sacrificio.
para esas acciones que lo desgarran en la pasada, tiene una meta, un objetivo a donde llegar. La hoja no. La hoja va por la vida, siguiendo el ritmo que la vida le impone. No tiene un propósito, no tiene una meta. Que el salmón por tener meta no significa que tiene propósito. Bueno, en el caso específico del salmón sí, pero hablando en comparación, así como en una analogía con nosotros, puede ser que estemos en el polo del sobreesfuerzo tomando acciones para llegar a una meta que no necesariamente tiene un propósito interno para alcanzarla. La hoja, no tomar acción, estar sentada. Y sentada, ¿sabes qué? Sentada pensando que sí tomas acción. A veces cuando nosotros tenemos una meta y estamos sentados en el sofá pensando qué deberíamos hacer, planeando lo que tendríamos que hacer, desarrollando en nuestra cabeza el paso a paso, pero sin movernos del lugar, no estamos haciendo, estamos en el cero esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en la planeación sin poner acción, en el pensamiento y la preocupación sin poner acción, las circunstancias, que sería el caudal del río, nos modifican el camino, nos modifican el objetivo, nos modifican la meta. Porque yo sí iba a poner un negocio, pero la economía se cayó. No, es que yo sí me iba a independizar, pero, ¿pero qué? Cualquier pretexto que nos pongamos. No, es que sabes que yo sí me iba a cambiar de casa, pero pasó algo. Y siempre pasa algo. El contexto, las circunstancias nos llevan como la hoja. Entonces, ¿dónde está el fluir? ¿Observas fluir en el salmón? ¿Observas el fluir en la hoja? ¿Te das cuenta que el fluir queda en medio? El fluir es dejarte llevar por el flujo de la vida, pero con meta y objetivo propio. Como si agarráramos los extremos del salmón y de la hoja y los posicionáramos en medio. Sí tomando acciones, sí tomando acciones en conciencia, sí sostenidos por el flujo de la vida, con un objetivo a dónde llegar, con un propósito interno claro de por qué y el para qué quiero llegar ahí, pero con la adaptabilidad de los cambios que nos presenta nuestro contexto, nuestra realidad. El nivel de esfuerzo suficiente para transitar ese proceso desde el aprendizaje de todas las lecciones que necesitamos acumular para llegar a ese objetivo. Por ejemplo, imagínate que un bebé recién nacido se pone el objetivo de correr en un mes. Es un ejemplo absurdo, pero para que entiendas la importancia del proceso. Yo voy a correr en un mes. Entonces hace acciones locas de fortalecer piernas y fortalecer piernas y fortalecer piernas, ¿no? Estoy todo el día doblando rodillas, haciendo así, entrenándose, entrenándose para correr, cuando ni siquiera sabe gatear. Ese es el fluir. Darte cuenta que en el proceso para correr tienes que aprender a gatear, a caminar, a caerte, a levantarte, a caminar derecho, a caminar tal vez sostenido de alguien, a caminar solo, a dar los primeros pasos, a saberte curar las heridas de las rodillas cada que te caigas, en lo que aprendes a correr. El fluir es ir con el ritmo natural de la vida, del proceso de aprendizaje de la vida para llegar a tu objetivo, siempre tomando acción, no dejándote ir sostenido, acostado en la cuna pensando, algún día voy a correr. No, si ese bebé no gatea, no camina, no se cae, no se levanta y no aprende a correr, no va a correr. El fluir está en el intermedio. Entonces quiero que pienses en tu meta, en esa meta que estás persiguiendo. ¿Estás en el polo del sobreesfuerzo, haciendo como el salmón 1000 cosas para llegar, lastimándote, rasgándote, rompiéndote en el proceso? ¿Porque no ves un camino más fácil? ¿O porque tú crees que tiene que ser específicamente ese camino para llegar a esa meta?
como si fuera exclusivamente una sola opción la que te lleve a donde quieres llegar, eso tampoco es fluir. Quedarte sentado observando sin tomar acción, eso tampoco es fluir. Y la invitación de hoy es que te levantes. Si estás en el sobreesfuerzo, regresamos a la estrategia, a las acciones enfocadas, a la adaptabilidad de los diferentes caminos y opciones. Si estás en el cero esfuerzo, que te levantes y empieces a dar los pasos para transitar ese proceso. Y te permitas, ahora sí, fluir con el ritmo de la vida, con la cantidad de esfuerzo necesaria para llegar a ese lugar, a ese objetivo, a esa meta que te propusiste llegar. Así que vamos todos a fluir juntos y a lograr lo que nos proponemos. Te mando un beso, nos vemos la siguiente semana.